SER Podcast. Hola, muy buenos días. Hay acuerdo. Desde luego que es una satisfacción anunciarles en este punto que hemos llegado a un entendimiento que ha de ser el punto y final a la conflictividad y al paro que una parte del sector ha venido protagonizando en los últimos días. Así al menos lo anunciaba la ministra Raquel Sánchez a las 2 de la madrugada, que es cuando ha acabado la reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte. En ese largo encuentro, que concreta y duplica las condiciones que se propusieron el lunes, no estaba la plataforma que ha convocado los paros, la plataforma que ya había asegurado de antemano que no iba a suscribir nada si la ministra no les recibe. Y la ministra también esta noche les emplazaba a desistir en la protesta. Las reivindicaciones que partían del comité y también de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen, por lo tanto, motivos o ahora ya excusas para no retomar totalmente la actividad. Y por descontado, el cese inmediato de los actos violentos o coercitivos. La duda estará pues esta mañana en comprobar si la plataforma minoritaria da por buenas las condiciones que sí suscriben las asociaciones mayoritarias del transporte. José Luis Astreola. Hola, buenos días. También Fenadismer, la patronal que se había sumado estos días a los paros, pero que ahora respalda las medidas. Fenadismer valora positivamente el acuerdo alcanzado este jueves entre las asociaciones de transportistas y el Gobierno. Se incluyen bonificaciones tanto a la adquisición del gasóleo, del AdBlue y del resto de carburantes, como también ayudas directas en función de la tipología de vehículos. Porque esa es la gran diferencia de esta noche, que ya sabemos cuál es la letra pequeña, que sabemos en qué consisten las ayudas y que en vez de contemplar 500 millones son ahora el doble, más de 1.000. Recibirán 20 céntimos por cada litro de gasóleo y habrá además ayudas directas, que son 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 para vehículos ligeros. A lo largo de la mañana iremos comprobando en directo aquí en Hoy por Hoy el efecto que empiece a tener este acuerdo y si rechazan estas ayudas de 1.200 euros por camión después de 12 días de movilizaciones que han tenido un gran impacto en la industria. Lo que se comprueba, por ejemplo, en los puertos donde se acumulan los contenedores sin que puedan distribuirse. Aurelio Martínez preside el puerto de Valencia. Congestión. Si no somos capaces de sacar los contenedores que están entrando, pues obviamente no podemos recibir más. Y si no podemos recibir más, significa que cerramos el transporte marítimo. Por lo tanto, que no vengan barcos. ¿Para qué? Si no los podemos descargar. Es ahí en la crisis del transporte donde tenía el Gobierno su gran urgencia mientras intenta atajar la otra, la inflación. Y eso es lo que se discute en la cumbre europea que sigue hoy y que sigue por ahí, por la cuestión de la energía. Pedro Sánchez ha comprobado ya en estas primeras horas allí en Bruselas que Alemania, Holanda, la Comisión se resisten a limitar los precios. La estrategia pasa pues porque permitan a España, también a Portugal, tomar sus propias medidas porque tienen sus propias características. Vamos a presentar un plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. Lo haríamos de manera mucho más eficaz y mucho más contundente si desde el punto de vista europeo diéramos una respuesta europea adecuada a la particularidad de una isla energética que es la península ibérica. En la energía tiene Europa una de las claves de la guerra de Ucrania. De eso sobre todo han hablado allí en Bruselas, tanto en el Consejo Europeo como en la OTAN. Joe Biden ha ofrecido más gas de Estados Unidos para que la Unión dependa menos de Rusia, pero hay pocos avances. Hay, en realidad, pocos avances en general. Se mantiene la unidad, eso sí, pero Bruselas no se pone de acuerdo con más sanciones a Moscú. En la agenda de este viernes destaca lo que puedan decidir sobre la energía los líderes de los 27 y también la reunión de Biden con Ursula von der Leyen. Griselda Pastor. A las 9 está prevista esta cita entre Biden y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. No será en la sede del Consejo Europeo, a donde los jefes de gobierno hoy llegarán a las 10. Pero es importante esta cita porque una de las conclusiones que se espera se cierren hoy aquí es el mandato a la Comisión Europea para que pueda coordinar la compra de gas de forma colectiva. Y esta coordinación pasa por conocer de manera directa qué ofrece y a qué precio el presidente de los Estados Unidos. Hay acuerdo, decíamos al empezar, para hablar de la crisis del transporte. Ayer en Cataluña se usó también esa expresión para uno de los asuntos más espinosos. Había acuerdo por fin para el modelo lingüístico en las escuelas, para que el 25% de las clases fueran en catalán como establece la justicia, pero ya no lo hay. Ni 24 horas ha durado el pacto al que habían llegado Junts, Esquerra, el PSC y los comunes, un pacto inédito de gran trascendencia para ese 25% en castellano, pero Junts se descuelga ahora después de las tensiones y las quejas que, a través de las redes
redes sociales han mostrado varias entidades soberanistas. Dice Esquerra de los socios con los que gobiernan Cataluña que están actuando de manera irresponsable y partidista. Puigdemont responde, también en Twitter, que hay que frenar el trabajo sucio de la justicia española. Estaremos en Cataluña esta mañana y también en el Reino Unido, donde la justicia ha denegado la inmunidad a Juan Carlos I. Determina que el rey emérito no es inviolable y que la demanda de su examante Corina Larsen por supuesto acoso puede seguir su curso en los tribunales de ese país. Es viernes, es 25 de marzo. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ya conocemos las que son consideradas mejores fotografías del último año. El jurado del World Press Photo ha designado las 24 mejores de unas 65.000. En ellas están algunos de los grandes acontecimientos del último año. La famosa imagen de una anciana huyendo del fuego en los incendios que arrasaron Grecia el pasado verano es un ejemplo, pero también hay imágenes de escenas cotidianas. Como la de Antonella, una adolescente argentina con una melena larguísima que decidió cortarse el pelo cuando pudo volver a clase después de la pandemia. La foto ganadora de este año la conoceremos en unos días, el próximo 15 de abril. Y estamos ante otro día de lluvia, Sonia. Sí, sobre todo en el sur y el este de la península, aunque es posible que llueva en prácticamente todo el país. Lo peor se espera de nuevo en el este, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer, con frío, sobre todo en las primeras horas del día. Y ojo a los episodios de calima que hoy van a seguir afectando a Andalucía y a la Comunidad Valenciana. Ser Podcast. A esta hora no sabemos todavía qué efectos tendrá el acuerdo del Gobierno con los transportistas. Aún falta por saber qué decidirá la plataforma minoritaria que convocó los paros y también qué deciden los camioneros, que de forma independiente, si les vale esa propuesta del Ministerio. Pero lo que sí sabemos son las consecuencias de estos ya 12 días de paro. La patronal alimentaria, por ejemplo, advierte de que cada día de paro les hace perder 100 millones de euros. En los supermercados hay algunas estanterías vacías o en la construcción faltan materiales. La patronal de Construcción de Madrid ha dicho ya que hay obras que no pueden hacer con normalidad porque no les están llegando esos materiales, como el hormigón. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Falta sobre todo hormigón, acero y madera, materiales fundamentales sobre todo en la fase de estructura de edificios nuevos. La huelga de los transportistas y la falta de suministros está ya paralizando y retrasando obras, como asegura la patronal de la construcción en Madrid. Francisco Ruano es el presidente de ACOM. Lo que nos estamos encontrando es con unas situaciones de haber dado unos precios y ahora no poder cumplir esos precios. Si no actuamos rápidamente, el país se va a paralizar y en consecuencia las obras pues se van a tener que paralizar. De momento hasta 14 centros educativos en obras en Madrid han tenido que parar los trabajos por falta de materiales. Otro sector afectado es el de la ganadería. En Castilla-La Mancha se han quedado sin pienso para los animales. De hecho, un convoy ha tenido que ir hasta Murcia para buscar el alimento para el ganado. Ser Toledo, Juan Vicente Muñoz, buenos días. Buenos días. Un convoy que organiza la Junta de Castilla-La Mancha con más de 100 camiones para que las granjas puedan contar con piensos con los que alimentar a los animales. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, en declaraciones a la SER. Es el tercero que hacemos desde que empezó este conflicto laboral con los transportistas y lo hacemos sobre todo porque somos plenamente conscientes de la necesidad que tiene el ganado de alimentarse todos los días. Y para eso es necesario que se elaboren los piensos. Las materias primas para los piensos, una parte muy importante, vienen a través del puerto de Cartagena. Habrá más convoyes si el conflicto continúa e hicieran falta, según el consejero, que también pide responsabilidad a los transportistas para no paralizar la alimentación de los animales. Para evitar situaciones como esta de escasez, también hay transportistas que han empezado a alquilar furgonetas para evitar problemas con los piquetes. Carlos Sevilla. Desde la patronal de las grandes empresas de alquiler explican que una de ellas ya empezó este miércoles a registrar un repunte de la demanda. A las alquiladoras acuden empresas de transporte que, para suplir los camiones parados o para evitar problemas con los piquetes, optan por alquilar furgonetas o vehículos de gran capacidad. El aumento de la demanda se nota sobre todo en las zonas más afectadas por el paro, como Andalucía. Hay muchos paquetes que están en almacenes y no llegan, bueno, pues van en furgonetas normales que están alquilando para que no parezcan transportistas. Valencia. Se ha incrementado bastante, se podría decir que entre un 30 y un 50% en los últimos 3-4 días. Galicia. Estamos notando más el alquiler de furgonetas y aparte de distintos tamaños. Y Cataluña. El cliente que llama sí que nos comenta que les está costando mucho encontrar porque hay mucha solicitud y poca oferta. Son los testimonios recogidos por las emisoras de la SER. En Euskadi, además, hay empresas que aseguran han aumentado un 15% su actividad en los últimos días. España no es el único país que está intentando poner freno a la escalada de los precios de la energía. Alemania se ha sumado también en las últimas horas. El gobierno ha puesto en marcha una batería de medidas con alivios fiscales y ayudas directas. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Para aliviar el aumento de los precios de la energía, los líderes de los partidos que conforman la coalición de gobierno en Alemania han acordado un amplio paquete de medidas. Suponen una desgravación fiscal de 300
200 euros anuales para este ejercicio y una reducción del impuesto sobre los carburantes durante 3 meses, de modo que el diésel baje en 15 céntimos el litro y la gasolina en 30 céntimos el litro. Las familias recibirán una ayuda de 100 euros por hijo y las rentas más bajas otros 100 euros adicionales. Además, se pone en marcha un billete mensual para el transporte público a 9 euros el mes. El Gobierno calcula que se destinarán entre 14.000 y 16.000 millones de euros a sufragar estas medidas y se financiarán de acuerdo a un presupuesto suplementario sobre el que decidirá el Parlamento alemán. Ser Podcast. En las últimas horas, buena parte de la atención informativa ha estado en Bruselas, con todas esas cumbres paralelas, pero en Ucrania siguen los bombardeos. Rusia ataca al tiempo que impide la evacuación de civiles. El gobierno ucraniano asegura que ahora mismo las tropas rusas están bloqueando la salida de Mariupol, una ciudad prácticamente aislada y sin acceso a alimentos o medicinas. Bayo. Una ciudad en la que ayer huyeron 2.700 vecinos a pesar del cerco de las tropas rusas. Los ocupantes, como les llama la viceprimera ministra ucraniana, impiden la entrada de ayuda humanitaria desde hace 3 días a Mariupol, a solo 80 kilómetros de allí, en el puerto de Berdiansk. Un buque militar ruso quedaba ayer destruido por un incendio causado tras una serie de explosiones que las tropas ucranianas se atribuyen. El presidente Zelensky pedía ayer ayuda militar a la OTAN, que ha prometido enviar misiles antibuque, armas antitanque y drones para frenar el avance de las tropas rusas, también material de protección, detección y descontaminación para hacer frente a posibles ataques con armas químicas por parte de Rusia, un escenario que preocupa especialmente a Washington y a la OTAN. En las reuniones de la OTAN y del G7 ha planeado la preocupación porque Rusia use armas químicas. El secretario general de la OTAN ha advertido de que un ataque de ese tipo cambiaría por completo la naturaleza de la guerra, pero no ha aclarado cuál sería la respuesta. También ha lanzado esa advertencia, la de una respuesta, el presidente de Estados Unidos. Joe Biden, que además ha anunciado nuevas sanciones a Rusia, castigos económicos a empresas y más de 300 diputados. Corresponsal en Washington, Víctor Sancho. En las últimas horas se hablaba de que Estados Unidos tenía preparado un nuevo paquete de sanciones que presentaría aprovechando el viaje de Biden a Europa, en una demostración del compromiso con la presión a Putin y a su vez una renovación de la táctica de ahogo de la economía rusa. De ahí estas nuevas sanciones que incluyen a 328 miembros de la Duma, grandes empresas del sector de la seguridad, equipamiento militar y defensa e incluso al consejero delegado y presidente de Sberbank, el principal banco ruso. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohíbe cualquier transacción con oro del Banco Central ruso, en un intento más de evitar que se usen sus reservas para financiar la guerra. Y Estados Unidos, que también tiene mucho que decir en el conflicto del Sáhara, un conflicto que se ha abierto aquí en España después de que el gobierno pactara su autonomía con Marruecos. Y por eso es importante la visita que va a hacer en los próximos días el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Marruecos y Argelia. Un viaje en el que también estará sobre la mesa la reapertura del gasoducto entre estos dos países. Informa Sonia Moreno. En Marruecos, el secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, y otros altos funcionarios del gobierno para intercambiar puntos de vista sobre temas regionales y cooperación bilateral. Luego viajará a Argel para reunirse con el presidente Abdelmadjid Tebboune y el ministro de Exteriores, Rantam Lamara, para analizar la seguridad y estabilidad regional, la cooperación comercial y otras áreas de interés mutuo, según informa en un comunicado el Departamento de Estado. En ambos países se tratará igualmente la invasión de Rusia a Ucrania y además, según explicaron a la SER fuentes argelinas, uno de los asuntos que se tocarán en Argel es la reapertura del gasoducto Magreb-Europa, que transportaba el gas desde Argelia a España a través de Marruecos y que cerró Argel el 31 de octubre de 2021 tras romper el pasado verano las relaciones diplomáticas con Rabat. Estuvo anoche en Hora 25 la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que se mostró muy molesta por el acuerdo con Marruecos, acuerdo que desliga de la totalidad del Gobierno, lo atribuye exclusivamente al PSOE. El Gobierno, esta decisión no se vota ni se ha votado, por tanto el Gobierno no ha hablado. Y soy clara, creo que ha cambiado de posición el Partido Socialista y me parece que las formas no fueron correctas, pero ya está. He hablado todos estos días y tenemos una diferencia igual que la tenemos en materia tributaria, tampoco pasa nada. Podemos, que por cierto ha sumado una baja más en las últimas horas. La diputada Mary Pita, la que fuera responsable de plurinacionalidad de la ejecutiva de Podemos, deja el grupo parlamentario y se pasa al grupo mixto. La diputada ha lanzado duras acusaciones contra el partido.
No era esa la herramienta a la que nos habíamos sumado, no eran esos los preceptos que nos trajeron a la política. Estaba teniendo desde hace tiempo serios problemas con lo orgánico, ¿no? La falta de reflexión, la falta de debate. Más allá de la crítica, este movimiento deja en una situación aún más comprometida al Gobierno porque pierde otra parlamentaria. Se suma a la baja de Alberto Rodríguez y ajusta aún más la mayoría del Gobierno. De Cataluña, el Pleno del Constitucional ha desestimado los recursos de amparo de Dolors Bassa y Joaquim Forn contra la sentencia del Supremo que les condenó por un delito de sedición. Miguel Ángel Campos. Sin sorpresa, la mayoría del Pleno desestimó también ayer los recursos de amparo de los exconsellers Bassa y Forn contra la sentencia que los condenó por el procés. El Constitucional dio a conocer también su argumentación, tanto sobre estos como del resto de los condenados. Considera que ni los delitos atribuidos, sedición y malversación en algunos casos, ni las penas fueron desproporcionadas ni irracionales, ni fueron vulnerados sus derechos constitucionales. Por el contrario, dos de los magistrados que interpusieron votos particulares sí vieron desproporcionadas las penas de hasta 13 años de cárcel e incluso en el caso de Junqueras opinan que el Supremo debió suspender el proceso en su contra hasta que la justicia europea decidiese sobre las cuestiones prejudiciales que planteó. Un tercer magistrado, Ramón Sáez, va más allá y cuestiona la sentencia del Supremo del procés, tanto por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia como el mismo delito de sedición por impreciso y ambiguo. En España, unos 600.000 niños no tienen ni pediatra ni médico de atención primaria de referencia. Estos profesionales prefieren irse a hospitales o a centros privados porque hay mejores condiciones laborales. Por comunidades, por ejemplo, Madrid es la que tiene una peor situación. Hay un 25% de plazas de este tipo que no se han cubierto, Teresa Rubio. Lo ha denunciado la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Concha Sánchez Pina, su presidenta. Hay 600.000 niños en España ahora mismo sin un profesional de referencia por las malas condiciones de las plazas. Entonces no hay nadie que conozca a estos niños para seguirles sus enfermedades normales o sus enfermedades crónicas. Los pediatras prefieren trabajar en hospitales o incluso en la privada porque tienen mejores condiciones laborales. La situación es peor en la Comunidad de Madrid, con un 20% de plazas de pediatría vacantes. En Navarra, con un 16% de plazas de pediatría vacantes. Y en Cataluña y en Andalucía, con un 10% de plazas de pediatría vacantes. Además, hasta el 30% de las plazas que sí están cubiertas las ocupan médicos de cabecera y no pediatras. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.